peldaño que damos. Tercero. Pero para recordar, por lo menos, vuelvo a repetir la lectura en 2 de Pedro, capítulo 1. A partir del verso 3. Ahí dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas por su divina potencia y por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud conocimiento, y en el conocimiento dominio propio, y en el dominio propio paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal amor. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y más adelante hay otra promesa más que dice: el que permanece en esto no caerá jamás. Primero dice que hay preciosas y grandísimas promesas, es decir, Dios nos ha dado promesas más grandes, no puede, porque Él nos ha prometido estar en su presencia en la eternidad. Él nos ha prometido que pase lo que pase, que Él no nos va a abandonar. Él ha prometido que no nos va a faltar nada. Bueno, tantísimas promesas que están contenidos en la palabra, en la Biblia. Y entonces, a través de este pasaje, dice el Espíritu Santo, por medio del hermano y apóstol Pedro, que nosotros debemos poner algo de parte nuestra. Tú tienes que poner algo de parte tuya. Ya Dios puso lo máximo. Él no escatimó a su Hijo, y su Hijo no se escatimó a sí mismo, sino que Él entregó su vida. Y por medio de este sacrificio perfecto, nosotros tenemos entrada libre y gratis a esta gracia, a esta gloria, a esta eternidad, a lo que es Dios y lo que tiene. Ahora Jesús se califica y dice: yo soy el camino. No dice: yo soy el cajón, la cajita, la bolsita, sino el camino. Y el camino se hace al andar. Y en este caso se compara o yo lo comparo con una escalera. ¿Sí? Porque a la fe que una vez ha sido dada a los santos, como dice el apóstol Judas, con esta fe nosotros no debemos quedarnos en el chinchorro, en el colchón, sino que es algo para que nosotros actuemos, para que caminemos, para que avancemos. Pude compartir con los jóvenes del quinto, cuando fue antier, ¿no? ¿Sí? Antier, que el Señor nos ha dado una fe activa. Hay una diferencia entre la fe de Dios y la fe en Dios. Cualquiera dice: yo tengo fe en Dios. Así como tenemos fe en Dios, podemos tener fe en la rueda, o fe en una piedra, o fe en una montaña, o en un volcán. Podemos proyectar nuestra fe, una
cualidad humana, la podemos proyectar en cualquier cosa. Y bueno, con eso nos entretenemos, pero eso no nos lleva más allá de la muerte. Más allá de la muerte nos lleva solamente el que murió y resucitó. Entonces, a esta fe que ha sido dada a los santos, a usted también, y si no ha recibido esa fe todavía, al terminando este servicio, habla con cualquier de nosotros y le vamos a enseñar el camino, cómo es. Es muy fácil. No duele, no es una inyección, no es un dolor, una puya, no, es simplemente una conversación sincera con Dios. A esta fe, entonces, debemos que añadir virtud. Virtud. En el Proverbio capítulo 31 habla de la mujer virtuosa, que parece que no es fácil conseguirla porque hay una pregunta: ¿quién la hallará? Virtud, hay que añadir. Virtud tiene que ver con poder, no con fuerza bruta, sino con poder, con algo excelente. La virtud de Dios es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega y entra a nuestras vidas, entonces empezamos a entender la diferencia entre religión y salvación. Cuando la palabra escrita en la Biblia hace miles de años empieza a cobrar vida y cobrar sentido para nosotros. No sé cuántos de ustedes supieron o pudieron leer las Escrituras en su niñez, en su infancia, adolescencia, en su vida previa a conocer a Jesús como Salvador. Y me imagino que a ustedes les pasaría lo mismo que a mí. Yo la leía, pero bueno, un libro anticuado con mucho polvo que nadie entiende. Pero cuando tuve un encuentro personal con Jesucristo y Él me dio su Espíritu Santo, una de los resultados, los frutos, es que la palabra de Dios cobra vida, cobra sentido para mí. Yo la entiendo. Yo no necesito estudiar, no necesito que alguien venga de lejos para explicarme, sino que la entiendo. Está claro. Eso no quiere decir que uno no se va a esforzar a estudiar, a superarse, a mejorar, claro que sí. Pero hay una verdad básica espiritual que dice el apóstol Juan en la primera epístola: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Luego, a la virtud añadimos ciencia, ¿no? Conocimiento. Ustedes lo tienen ahí, por eso están mirando para arriba. El conocimiento de Dios. Estoy un poco turbado hoy, ahorita, porque me mandaron un video, un programa de televisión, ahí cerca donde vivo yo, y una iglesia para relaciones alemanas casi gigante de 300 miembros. Está haciendo un trabajo maravilloso, y bueno, los medios de comunicación están haciendo una guerra sucia con argumentos malignos. Entonces es la lucha de la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios contra la falsamente llamada ciencia. Por eso por dentro estoy un poco revoltillo, un poco enojado estoy. Pero bueno, tengo que traducir eso en intercesión con los hermanos, y si tienen a bien me van a acompañar ahora para interceder por estos hermanos, sobre todo por los pastores, los líderes de esta iglesia, ¿sí? El conocimiento de Dios. Hay un proverbio que dice: los ojos de Jehová velan por la ciencia. Si Jesús dice: yo soy la verdad, entonces todo lo que es verdad
Si la ciencia es la enunciación, la descripción de hechos verificables que se pueden repetir y comprobar, entonces Dios tiene que estar ahí. Porque Dios aborrece la mentira. Pero lamentablemente, como estamos en este mundo, en una creación caída, hay una falsa mente llamada ciencia. Nosotros tenemos entonces, como hijos de Dios, tenemos que subir los peldaños. Estamos escalando peldaños, aún conociendo la palabra y escudriñándola y estudiando y aumentando el conocimiento. Nosotros siempre debemos velar de que no nos dejemos engañar, debemos permanecer en el amor a la verdad. En la epístola a los Tesalonicenses dice el apóstol Pablo, hay algunos, o habrá, que serán condenados porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque en última instancia, lo que cuenta y lo que vale no es cuántos libros hayas leído o cuántos títulos académicos hayas podido obtener y los estés acumulando, o los diplomas que tienes tapizando a la pared de tu cuarto, de tu oficina, de tu negocio. Lo que vale en última instancia, lo que tiene peso, calibre delante de Dios, es el amor a la verdad. ¿Quién es la verdad? Pilato estaba delante de la verdad personificada y de tantos árboles no vio el bosque. Preguntó qué cosa es la verdad y lo tenía enfrente. Al conocimiento tenemos que agregar ahora dominio propio, porque si yo he creído, si estoy lleno del Espíritu Santo, si tengo el conocimiento de tantas cosas que la gente ignora y no tengo dominio propio, me vuelvo insoportable. Y usted también, ¿sabe? Por eso, un fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, la templanza. Yo creo que la vez pasada les hablé del acero templado para los amortiguadores de los aviones, ¿no? Que se abomba como un globo. Eso es acero templado, que hace las cosas que nos parecen imposibles. Y yo ahorita estoy en un ejercicio así porque quisiera explotar lo que aprendí allá de mi tierra, de mi gente, de mis amigos y hermanos. Pero bueno, estamos siendo probados en templanza. Amén. Y parece que a veces el Espíritu Santo como nos quiere echar broma y nos mete en situaciones y nos pone en el camino gente que, bueno, quisiéramos darle un pescozón, un golpe en la cabeza, lo que sea, pero bueno, no estamos predicando el amor. En otras situaciones quisiéramos de revolcarnos en una salsa, así como la papa a la huancaína, ¿no? Queremos revolcarnos en una salsa de autocompasión. Ay, pobre de mí, nadie me entiende. Ni los hermanos se preocupan por mí, nadie. ¿Y qué va? Somos llamados a subir un peldaño más, añadir a todo el paquete que ya tenemos y todo el trecho de camino que hemos recorrido, tenemos que agregar dominio propio. Dios mío. Y después del dominio propio, paciencia. Mi hijo mayor es muy latino, él es muy apasionado y revienta para adelante. Él mismo aprendió una vez, ya empezando la adolescencia,
Él aprendió en una escuela dominical esa canción. De la noche a la mañana tú no puedes tener todo lo que tú pidas. Y poco a poquito que tú debes saber que viene la bendición. Hay que sembrar primero, luego esperar. Hay que sembrar primero, luego cosechar. Paciencia, paciencia. Oye, paciencia, cuántas veces. Y en Hebreos dice, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No es suficiente hacer la voluntad de Dios, hay que perseverar en ello, hay que aguantar, hay que esperar, hay que tener paciencia. Y seguimos adelante. ¿En qué peldaño vamos? ¿Cuántos van? Y luego entonces esas versiones modernas son muy modernas y fáciles de entender, pero no me gustan siempre, porque ahí debe decir temor de Dios. Temor de Dios. El temor de Dios es algo muy importante, porque en un proverbio de Job 28 dice que es el principio de la sabiduría. ¿Qué es el principio? El principio es el comienzo y el principio es el fundamento. El capítulo 28 de Job me encanta porque es una película, para mí es una película. Es una dramatización de la búsqueda del hombre, buscando la excelencia, buscando superarse en todos los campos, buscando la sabiduría. Y mientras los hombres buscan, los demonios la buscan, los ángeles la buscan, todo el mundo busca en todo el universo y preguntan y hasta la muerte dicen, no, este señor, esta señora no ha pasado por aquí, no sé. Y entonces preguntando, Dios lo declara. He aquí el temor de Jehová. Es el principio de la sabiduría. Por ahí comienza. Entonces, si tú quieres ser sabio, si tú quieres tener sólida sabiduría, la sabiduría que es más sólida que las, ¿cómo se llaman estas cosas? Los cursos en castellano, se me fue. Cuando sube y baja el valor del dólar, del sol y de la luna y del euro. En la bolsa de valores, las acciones, el oro, el platino, el cobre vale hoy tanto y mañana vale menos. El café vale tanto y después vale menos y otra vez vale más. Todo esto sube y baja, pero la sabiduría de Dios es sólido, así como Dios es sólido, perenne, y el que quiere esa sabiduría, las escrituras te pueden hacer sabias para salvación. Esta sabiduría que es perenne, que es permanente, que es eterna, esta la hallamos si nos dejamos inspirar por el temor de Dios. Todo lo que tú haces, lo que tú piensas hacer, invita el temor de Jehová, invítalo para que Él te inspire y sea tu asesor para no cometer locuras. Después, el temor de Dios, ya casi terminamos. El amor o el afecto fraternal, porque esto es lo que mantiene la iglesia unida.
Esto es lo que hace que seamos capaces de soportarnos los unos a los otros. Porque la definición bíblica del amor es la entrega, el soportarse uno al otro. No vaya a creer que yo soy cadena de oro que le cae bien a cualquier cuello. Ni usted tampoco. Todos nosotros tenemos aspectos y lados que caen mal. Yo doy gracias a Dios a mi esposa que me aguanta ya hace 26 años. Y los padres que hoy están en su día dan gracias a Dios por sus esposas que los tienen amando y aguantándolos tanto tiempo. Y viceversa. Amén. Y así en la iglesia necesitamos subir el peldaño, hacer un esfuerzo, practicarlo, ponerlo por obra, el amor fraternal, amarnos unos a otros con amor entrañable. Y lo último, lo máximo es el amor de Dios. No sé si ya lo había mencionado, hay 3 clases de amor, lo que en castellano se llama amor. No todo es amor. El amor erótico no es amor, eso es egoísmo. El amor filial o familiar, y entre esos también cae el amor fraternal, es por solidaridad, porque tú eres de la familia o tú eres de mi grupo, bueno, yo te soporto, yo te amo, yo te quiero. Pero el amor de Dios es divino, es decir, Dios es amor, esta es su naturaleza, su manera de ser. Tú puedes portarte por lo mal que quieras, no vas a cambiar a Dios. Dios sigue amándote. Dios amó hasta lo último al Bin Laden cuando lo mataron. Dios amó a Adolfo Hitler hasta el último que él mismo se mató. Dios es amor, Dios no puede hacer de otra forma. Y ese amor, tenemos que subir peldaños, tenemos que seguir el camino para alcanzarlo, para practicarlo, para vivir en él. Dios les bendiga. Yo creo que excedí los 15 minutos, me van a perdonar, pero dijeron eso. El aire que respiro, las hojas al volar, las hojas al moverse con el viento. Es que tanta belleza solo me recuerda a ti. Es perfecto lo que has hecho y lo has hecho para mí. Yo no entiendo cómo alguien no puede creer en ti. Si entregaste a tu hijo por salvar al pecador, no me alcanzan las palabras para describir
nuestra vida. El hecho de ocuparnos en las cosas del Señor nos han llevado a pensar por un instante sobre las prioridades en nuestra vida cristiana como hijos de Dios. El hecho de no quedarnos en la fe inicial, sino más bien mantenernos obviamente en esta fe en Cristo Jesús, pero más bien ir madurando espiritualmente, nos lleva a pensar de que el máximo, lo supremo es Dios, y podemos concluir quizás de que habiéndonos recordado lo importante que debemos tener en nuestras vidas, podemos decir de que no debemos distraernos, ni estar durmiendo, ni estar desocupado, con una mente desocupada y quedándome en lo básico, sino más bien esforzándome para seguir adelante. El deseo, la ocupación es personal, de manera individual de cada uno de nosotros. Dios se deleita cuando los hijos de Él van mirando a Él en confianza cada vez más y más. Él está dispuesto para ayudarnos a escalar los peldaños. Las fuerzas Él nos va a dar, la visión Él nos va a dar, el hecho de tener esa perseverancia en Él proviene de Él, toda la fuente proviene de Él. Así que si estamos con Él, es más en compañía, podemos caminar sin temor, en seguridad y confianza, sabiendo de que Él está con nosotros. Y parte de esta reflexión pues tenemos para este momento también para seguir amonestándonos, exhortándonos acerca de lo cuán importante es mantenernos ocupados. Vivir una vida sin Cristo es vivir una vida sin esperanza, es vivir una vida sin dirección. Vivir una vida sin Cristo es una desesperación, es estar envuelto en la aflicción, es estar desesperado sin encontrar una salida. Y quizás de esta manera estamos conduciendo nuestras vidas. Quizás haya uno o dos o quizás varios de los que están aquí y que es esta forma, es esta manera de la cual están observando sus vidas, la han conducido hasta este tiempo. O quizás otros de los que estamos aquí estamos desesperados, hayamos resumido en una expresión: ya no puedo más con la situación y condición en la que voy. Quizás no puedes colocarle un freno al desenfreno de tu vida. Y quizás intentaste por todos los medios frenarte en la manera de vivir y no has podido. ¿Sabes? Alguien espera por ti y Él te puede ayudar a frenar tu vida. Como se dice, cambio, retro, media vuelta al estilo de vida. Él es Jesucristo, la razón de la vida, de disfrutar de la vida es Jesucristo. Y cuando entregas tu vida a Él, entonces empiezas a andar por el sendero del cual es Él. Y empieza a conducirte por ese camino que es Jesucristo mismo, y empezarás a disfrutar de la hermosura de la creación, dándole gloria y honra a Dios por todo lo que tus ojos verán y por las verdades que empezarás a entender y comprender, de las cuales Él te va a ir enseñando. Y si vinieren tormentos y si vinieren aflicción, entonces tu confianza está en el Señor, que Él te va a socorrer. Si por un instante una tentación es contra tuya y caes, tendrás una mano que te levanta y que te dice: vamos adelante. Hay alguien que te va a ayudar a hacerte entender de que vives en el error y que no es correcto seguir viviendo así. Hay alguien que se va a estar ocupando de ti, porque Él dice: empieza la obra en nosotros y Él nos va preparando, transformando para llevarnos hasta el final. Es aquel Padre que nunca abandona a sus hijos, es Dios. Entonces,
De esta manera, para muchos de nosotros ya se nos ha amanecido, ya hemos despertado. Antes estábamos durmiendo, quizás cegados bajo el dominio de nuestros propios pensamientos, de la estructura de nuestros propios ideales. Estábamos sumisos, esclavos del pecado, pero un día se nos amaneció, la luz llegó a nuestras vidas y nosotros pudimos ver a Jesucristo, el dador de la vida, y pudimos nosotros reconocer nuestra condición y nuestra necesidad, de que sin Cristo mi vida es así, de que con Cristo puedo alcanzar la gracia y la misericordia de Él, y mi nombre puede estar escrito en el libro de la vida, y puedo andar en seguridad y en confianza en Él, a pesar de que hay tormentas y hay aflicción. Quizás para ti todavía no ha amanecido. Sin embargo, la misericordia de Dios te está persiguiendo, está detrás de ti, queriendo que tú también tengas vida eterna. Y entonces, para aquellos que nos ha amanecido ya, entonces nos está diciendo las palabras que nuestro hermano acabó de expresar, que nosotros no debemos quedarnos en esa condición y situación sencilla allí, sino más bien que debemos madurar, porque los unos a los otros nos necesitamos. El mundo que vive en el desenfreno de la vida necesita de aquellos que son la luz y sal de la tierra, para que también vengan al conocimiento de la verdad. Y si nosotros no nos esforzamos en madurar espiritualmente, ¿con qué autoridad, con qué experiencia, con qué confianza, con qué conocimiento, con qué poder vamos a ir a transmitir una gran noticia de salvación? Entonces, es eso la bendición. No durmamos, más dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás. Hay quizás una exclusión, un grupo distinto como los demás. Quizás en otros términos deberá existir algo como quizás apartado, y quizás sería necesario meditar en esto. Dice, no estemos durmiendo como los demás, no durmamos como los demás, sino más bien estemos atentos, despiertos, con ojos bien abiertos, bajo una esperanza. Allí estemos, está diciendo, para aquellos que ya les ha amanecido, la luz le ha alumbrado en su corazón, entonces estén atentos, dice, y sean sensatos, cuerdos, sabios, inteligentes. Acabamos de escuchar cuál es el principio de la sabiduría: el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría. Entonces empieza Proverbios también a decir, si como al oro o la plata, como al tesoro más preciado lo buscares, entonces hallarás conocimiento y hallarás el temor de Dios. Y entonces Dios te va a dar y me va a dar esa sabiduría para poder entender y comprender. Entonces, para poder estar atento y no quedarme en condición y situación de debilidad, necesito depender de Dios. Dice, Jesús dijo por un instante, velad y orad para que no caigas en tentación. Esto es necesario e importante para la vida del creyente. Y también que seamos sensatos y cuerdos. Ya hemos escuchado cuán importante es que todo el conocimiento vaya acompañado del dominio propio, del amor, de la paciencia. Y cuán importante es esto. Y a veces, por falta de conocimiento, entramos y tomamos decisiones que posteriormente nos arrastran al hoyo de la desesperación. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, dice el Señor. Entonces, el conocimiento verdadero, el verdadero conocimiento proviene de Dios. Ahora, a través de la historia de la humanidad, el pecado ha traído graves consecuencias. Proviene del término no durmamos. El pecado ha traído graves consecuencias. Al inicio de la creación todo era hermoso, feliz. A través de las generaciones hasta nuestros tiempos, por causa del pecado, la maldad se ha multiplicado, la sociedad sigue creciendo, insegura. Tantos males y fenómenos sociales están apareciendo por causa del pecado. Hoy en día las familias se están desintegrando y están desintegradas por causa del pecado.
vienen consecuencias graves. Las Escrituras dicen: la paga del pecado es muerte. Mas Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado. Mas Cristo te puede libertar de la esclavitud del pecado. Te puede dar libertad para no dormir y no estar viviendo como adormitados en esta vida, sino despiertos. ¿Por qué despiertos? Porque hay muchas razones para estar despiertos. Una de las grandes razones es porque no sabemos a qué hora, a qué momento ha de venir el Salvador, y la iglesia, los hijos del Señor, los que han alcanzado la misericordia, le esperan. Así que en el texto nos dice: no durmamos, y esto se refiere a un mal que necesita ser evitado. Luego dice: por lo tanto, quizás nos dan algunas expresiones de que hay razones por las cuales necesitamos evitar el hecho del sueño, el hecho de estar durmiendo en la relación y situación espiritual. Porque hay una tristeza que empieza a resaltarse en este texto, porque hay un grupo llamado los demás que no velan, que no son sobrios, que están viviendo como alegres, pero no sabiendo o sabiendo que su fin es seguro y es triste y lamentable. Entonces, vamos a describir esta relación de este texto con la primera parte que dice: no durmamos. Hay un mal que necesitamos evitar, es no durmamos como los demás. El que duerme en esta relación es aquel que se confía de su manera de vivir, piensa que está haciendo las cosas correctas, alejado de los principios de Dios, viviendo una vida separado de Dios, haciendo su vida, y que quizá aparentemente al juicio de otros, esa vida, esa persona, ese ser vive una vida agradable. Quizá puede ser ante los ojos de tus amigos, de tus vecinos, que vivas una vida buena. Y quizás sea el título y la expresión tuya diciendo: yo no hice mal a nadie, yo tengo una vida. Pero si estás alejado de Dios, estás cegado. ¿Sabes? Según este texto, estás durmiendo. El que duerme es aquel que está dominado por causa del pecado. Es aquel que es esclavo de sus propios deseos carnales, de sus propios pensamientos. Es aquel que vive ajeno a las riquezas de Dios. Si le hablan de Dios, no lo entiende, porque su mente está cegada bajo sus propios pensamientos, sus propios deseos, su propio deseo egoísta de ver las cosas como a mí me parece y no como lo que se me está informando de la gran noticia, o Dios me está informando. Y nos está diciendo: ustedes que ya han sido despertados, no vivan como tales, no vivan como los demás, no vivan como lo que eran antes, está diciendo. Entonces necesitan ustedes escalar peldaños hacia adelante, mirando a Jesús, que Él nos va a dar las fuerzas para seguir permaneciendo en la fe hasta el final. Cuando acabemos la carrera podamos decir confiadamente: he peleado una buena batalla y también me está reservada la corona de justicia. Y hermanos, nos está exhortando el Señor, nos está amonestando el Señor a no quedarnos en el lugar donde estamos, en esa situación y condición. Ahora, lo que sucede es que gran parte de la humanidad entera está durmiendo y está diciendo al Señor: no viva de esa manera. Miren los medios de comunicación, miren el mal cómo se está multiplicando. El pecado ya no es llamado pecado por muchos, y cómo es la influencia de los medios de comunicación sobre el comportamiento, sobre la manera de pensar de nuestros niños, de nuestros adolescentes, jóvenes y adultos, cómo poco a poco los está arrastrando el mundo hacia la desobediencia, hacia el engaño, hacia la hipocresía, el orgullo, allí. Por lo tanto, dice: no sea que tu vida sea una manera de vivir como lo que eras antes. No, dice,
sigue perseverando, sigue examinándote a ti mismo, y entonces podemos decir que el que duerme no sabe nada, absolutamente nada. Pudiera haber júbilo en la casa, pero el que duerme es indiferente, no comparte esa alegría. Pudiera haber una muerte dentro de la familia, pero el que duerme no le salen lágrimas. Pudiera haber acontecido grandes sucesos históricos a través de toda la historia, pero el que duerme no sabe nada. Pudiera haber arrastrado un fenómeno o devastado, desplomado una inmensa ciudad, o quizás un gran ejército, quizás derrotó y hizo destrozos una nación, pero el que duerme no sabe nada. Y dice, no durmamos como los demás. Y quizás hablemosles de las cosas divinas, de las promesas de vida eterna, y para los que duermen será un enigma. Háblales de las experiencias que has tenido con el Señor y pensarán que es una fantasía. El que duerme vive en esa condición, cegado, no entiende. Entonces, nosotros somos llamados a no acomodarnos a ese estilo de vida. Si tú estás durmiendo y es tu condición y situación de la que está describiéndose en este texto, puede amanecerte la luz si tan solo miras a Jesús de todo corazón. Tan solo puedes pensar por un instante y decirle, Señor, no entiendo nada, mas sé que hay una esperanza y que mi condición y situación no me lleva a ningún fin bueno, mas tú me muestras el camino perfecto para llevarme a la vida eterna, y eso es lo que necesito. Si usted le dice de todo corazón, no necesita hacerlo en un lugar privilegiado, no, allí donde está usted. Y el Señor puede darle libertad y puede abrirle esa ceguera espiritual. Y entonces, para los que estamos despiertos, dice que no nos acomodemos a ese estilo de vida, sino más bien seamos sabios, no necios, no insensatos en nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, sino vayamos practicando, poniendo en obra la palabra de Dios. ¿De qué sirve que digo que soy cristiano y no vivo como tal? ¿Qué testimonio puedo dar? Entonces, como cristiano nos está diciendo, no, es el estilo de vida a la que yo te he sacado, no, te he transformado para una nueva vida, y esa vida el Señor te la va preparando. Y entonces, hermanos, necesitamos escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan, o en ellas tenemos la vida eterna, y ellas dan testimonio de Jesucristo. Seamos diligentes, nos está diciendo el Señor, seamos sensatos, cuerdos. ¿Para qué? Para que seamos, como lo describe Salmos, como aquel árbol, para que seamos como aquel árbol junto a corrientes de las aguas, que su hoja nunca cae. Seamos así, hijos. Los hijos esperan que sus padres cristianos sean sabios. Nosotros esperamos que necesitamos ser sabios para poder instruirlos a ellos y poder tener una sabiduría para poder estrecharnos entre nosotros un abrazo de un amor fraternal, animándonos los unos a los otros. Necesitamos escudriñar las Escrituras. El sueño describe un estado de insensibilidad. El que duerme en las cosas, acomodándose al estilo de vida del mundo, presionado por la ocupación a las cosas prioritarias que el mundo ofrece, el trabajo, excesiva ocupación. Es tan importante el trabajo, pero cuando ponemos el trabajo en primer lugar y dejamos de primer lugar a Dios, ahí se convierte en un dominante. Si todas las cosas que nosotros, o todas las actividades que nosotros desarrollamos, lo llevamos a ese extremo, entonces nos volvemos insensibles a lo que pasa en el mundo. Pudiéramos estar teniendo las comodidades necesarias o básicas nosotros, con tal que el fin esté muriendo. Y somos insensibles.
El sueño, el dormitar espiritualmente hace insensible al corazón. Pudiera el ladrón ingresar a la casa, pudiera tener el oro, la plata, podría asesinar al hijo más querido de usted. Si el padre de familia duerme, ¿cómo ha de sentir si todos sus sentidos están sellados por el sueño? Entonces, no durmamos, porque quizás sea una causa de la cual hoy en día la distracción, el hecho de estar durmiendo, el hecho de no estar presto y despierto a las cosas del Señor, sea el fracaso de hoy en día de las familias que viven en esa condición y situación. No durmamos, el enemigo no está durmiendo, y el soldado de Jesucristo que está en una guerra tampoco debe dormir. Por eso está diciendo el Señor: no durmamos, no nos acomodemos a esa situación del basta ya, ya soy salvo. Yo solamente, ya si me muero yo soy salvo. Y si miro a mi prójimo que no es salvo, no, bueno, total estoy bien yo. Y no me acerco, soy insensible a su situación y condición de él. Entonces los que duermen no saben nada. Están o pudieran estar parados al borde del infierno y no se dan cuenta. Pudieran estar en una situación difícil en su vida, quizás en peligro su vida, y tampoco sienten ese peligro para su vida. Quizás están practicando alguna actividad que los va a condenar y los va a llevar a la aflicción de la carne, pero no se dan cuenta y la siguen practicando porque están durmiendo, cegados espiritualmente, y el fin de ellos es aflicción. Y la palabra de Dios lo canta y dicen: cuando el hombre vive bajo su propio conocimiento, haya perdición. Y no puede entender porque está durmiendo. Podría estar la espada de Dios encendida y no pueden tener temor. La ira de Dios está en contra de aquellos que no son obedientes a Dios, y tampoco pueden ellos entender. Está diciendo el Señor: no durmamos. Entonces, el que duerme no se puede defender, el que duerme no tiene poder para soportar la tentación, el que duerme es propenso para tropezar, está descuidado, desatento, y entonces se deja dominar por tantas influencias que vienen desde el exterior. Recordemos de que tenemos una gran lucha. Hay podemos decir, tres grandes presiones que vienen contra nosotros de aquellos que ya hemos amanecido. En primer lugar, la carne. La carne te lleva, tú estás prendido en tu carne. Estamos aún en la carne, tenemos manos, es carne. Y tu carne te lleva a hacer cosas que no es agradable a Dios y te impulsa. Pero si no tienes dominio, si no se te ha amanecido, si no tienes a Jesucristo en tu corazón, pues rápidamente vas a deslizarse haciéndole caso a la carne. La carne, el mundo es otra presión y el enemigo es otra presión. Entonces, por lo tanto, dice el Señor, no durmamos, sino más bien velemos en el Señor, esperemos en Él. El sueño, este tipo de dormir, también produce una inactividad. El hecho de estar durmiendo nos vuelve inactivos. Por ejemplo, si el labrador, para preparar la tierra, está durmiendo, pues no va a tener nada hecho. Si el agricultor empieza a echar la semilla durmiendo o está durmiendo, no va a llegar la semilla en el lugar correcto. Si las señoras o los caballeros que venden en la feria estarían durmiendo, entonces no hay negocio. Si los que están en el banco entregando dinero, recibiendo dinero, estarían durmiendo, entonces no hay actividad. Cuando el que duerme, cuando alguien que está durmiendo espiritualmente, está inactivo. Y entonces, así, algunos se encuentran para Dios. Y algunos testimonios es: no tengo tiempo para Dios. Y otros con franqueza dicen: no tengo tiempo,
ni siquiera una hora para Dios, pero un mes si es que hay otras cosas. Hay otros que dicen, pues estoy ocupado, todos los días estoy ocupado, así que no tengo tiempo para Él. Otro, no puedo gastar mi tiempo, mi esfuerzo ni mi atención en las cosas de calidad, aquellas obras de calidad. No tengo tiempo. El que duerme tiene esas palabras en su boca. Y es fatal esta situación para el que duerme. La razón es que simplemente no quiere. Ahora contemplen entre los cristianos, entre los que decimos que somos cristianos o profesamos ser cristianos, y muchos estamos durmiendo en este sentido, estamos inactivos. Mientras que los hombres están envueltos en sus pecados, muriendo en la calle, atrapados. Mientras que hay multitudes de hombres aprisionados al borde de la llama eterna. Sin embargo, si cruzamos las manos, estamos durmiendo. Si tan solo nos ponemos a pensar en ellos y sentimos compasión, y si esa compasión no se torna en realidad en un hecho real, entonces estamos durmiendo. Entonces, si nosotros solamente nos acostumbráramos a estar viniendo, a sentarnos y pensar y digo, yo quiero recibir una palabra de alimento, solamente en eso me voy a centrar. Y si llevo así mi vida por años, en ese modo de pensar, y no salgo, no comparto, no hago producto, evidencia, no lo pongo en práctica, las palabras de Dios, solamente estoy durmiendo. Y el Señor dice, no duermas, está diciendo. Entonces, si entre nosotros pudiéramos estar llamándonos buenos, o quizás diciendo, tales son buenos, pero si dormimos, buenos, ¿por qué buenos si dormimos en las cosas del Señor? Entonces es una reflexión para nosotros y una amonestación de que nuestros sentidos para el Señor y nuestro compromiso para el Señor debe ser de tal manera que estemos activos y comprometidos en su obra. No durmamos como los demás, dice el texto. Hay quienes duermen en este sentido dentro del mundo y dentro de la iglesia. Por lo tanto, dice este texto, no durmamos en esa manera y en ese modo de pensar. No nos conformemos con lo que hemos recibido, no nos conformemos con lo que sabemos, sigamos escalando peldaños, madurando en la fe. Y más bien dice que velemos y que seamos sobrios, que velemos, que estemos atentos. ¿Y por qué dijo que velemos? Porque también entre nosotros tenemos una costumbre que nos dejamos dominar. Es que muchos no velamos, es por eso que el Señor dice, estén atentos, despiertos. Muchos no velamos frente a las tentaciones, ¿no? Muchos no velamos frente a nosotros mismos, no velamos frente a la presión de la carne, el mundo, la vanagloria de la vida. No velamos quizás para atender al débil, para socorrer al necesitado, para darle atención a aquel que está afligido. Quizás no velamos para buscar momentos oportunos donde Jesucristo se lleve la gloria y la honra. Quizás no velamos para mantener la comunión entre los hermanos. Quizás no estamos velando para recibir respuesta a las oraciones que estamos realizando. Y el Señor está diciendo, vela, espera, estate atento y sé sensato, sabio de las cosas y entendido. Entonces necesitamos estar velando y de esta manera demostraremos que no estamos durmiendo. Seamos sobrios y bueno, hay ciertas razones para no perder de vista estas expresiones de estar durmiendo. Y la primera razón se encuentra en el mismo texto y dice que vosotros sois hijos de luz o hijos del día, por lo tanto no durmamos. Entonces, por consecuencia, si somos ya hijos de luz, hijos del día, entonces el hecho de dormir en este sentido para nosotros es algo inapropiado
no tiene sentido, es algo inconsistente. Entonces no podemos dormir en esta situación porque somos hijos de luz e hijos del día. No podemos distraernos en nuestro modo de vivir porque somos hijos del día. Entonces, también dice, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiendo vestido de la coraza de la fe y del amor. Y cuando habla de vestimenta de la coraza, entonces indica que estamos en guerra y estamos en batalla. Y si uno está en guerra y en batalla y uno duerme, es algo atroz, es algo devastador. Y estamos en batalla, dice las Escrituras, nos revelan una y otra vez contra la presión de estas tres cosas que les he mencionado: el mundo, la carne y el enemigo. Entonces, estos vienen a buscar la distracción de las palabras de vida eterna que han llegado y han caído en su corazón, de la manera y del estilo de vida que es andar en el Señor. Vienen a robar, a matar y a destruir. A eso viene. Y si nosotros no estamos fortalecidos, velando en el Señor, entonces vamos a ser propensos a ser desviados. Mas hay una razón, hay una victoria en Cristo Jesús. Si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón de una manera real, de una manera práctica, de una manera evidente, entonces usted va a tener el soporte y la seguridad de que Él pelea por usted. Si usted no tiene a Jesucristo en su corazón y no tiene las palabras de Dios en una manera práctica en su vida, entonces va a ser deslizado y arrastrado hacia el error. Entonces, necesitamos no estar dormidos, porque estar dormidos significa estar distraídos. Estar dormidos significa estar quizás no observando, no teniendo precaución de las balas de lujuria que pueden botar el enemigo frente a nuestros ojos. O quizás los dardos de las tentaciones que el enemigo ha preparado, o quizás las trampas que te pueden atrapar a ti o esclavizar, acortar tus pasos con respecto a la verdad del Evangelio. Entonces, estar dormido de nada conviene para nosotros. Estar distraído de nada conviene a aquel que ya ha sido despertado por el Señor. Estar dormido ya no es parte de nuestro modo de vivir, sino más bien es estar atento, puesto los ojos en Cristo Jesús, esforzándonos allí para vayamos conociendo poco a poco al Señor, vayamos sosteniéndonos en su palabra, vayamos confiando en Él poco a poco. Tropezamos, levantémonos en el nombre del Señor y confesemos nuestros pecados, y Él nos va a ir dando las fuerzas para no caer en el mismo error, sino que marchemos en pos del Maestro. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro guía, Él es nuestro ejemplo a seguir. Así que aferrémonos de Él para aprender a vivir en esta vida sin distraernos de las cosas que ya el Señor nos ha enseñado, de las cuales quizás nos pueden hacer distraer en el modo de pensar y en el Evangelio, en la fe en Cristo Jesús. Una ilustración, quizás pudiéramos entender esto de no dormir a través de esta ilustración. Y quizás podemos solamente imaginar el sonido de las sirenas, de las ambulancias. Imagínense que es una inmensa ciudad y hay sirenas por todas partes y hay bocinas que dicen: saquen a sus muertos. Y empieza a escucharse un gemir, un llorar en cada hogar de esa ciudad. Una peste ha invadido la ciudad entera. Y quizás pueda usted visualizar una casa. Allí en esa casa vive un médico experimentado en esa habilidad de su profesión. Y Dios le dio sabiduría. Y quizás en su estudio allí, tratando de buscar una solución para esa enfermedad, Dios le guió en su pensamiento y pudo descubrir el antídoto para esa enfermedad. Él también fue contagiado y estaba a punto de morir, pero alcanzó y dio un sorbo y se sanó.
¿Te imaginas? Tenía el antídoto para esa ciudad. Estaba en sus bolsillos, estaba en sus manos la medicina para poder quizás tener la alegría de aquellas personas que estaban moribundas o quizás estaban padeciendo bajo esos síntomas. Pero sabes, estaba dormido. Estaba dormido, no quería ir a proclamar que había un antídoto para esa enfermedad. Y allí también estás tú y yo. El mundo está bajo una plaga llamada pecado. Está infestado, infectado con este virus terminal del pecado y consecuencias graves del pecado. Y tú también un día fuiste infectado por él, o naciste infectado por él, y alcanzaste la cura a Jesucristo, el Señor, y te salvó, y probaste de las riquezas de gloria que es en Cristo Jesús, del perdón y de la misericordia. Tú tienes el Evangelio en tus manos, la gran noticia de salvación. Tú tienes el conocimiento de la sangre redentora de Jesucristo. Tú tienes la medicina en tus manos. Y lleva a aquellos que están muriéndose envueltos en el pecado. Y si no llevas, estás dormido. Las consecuencias del pecado son letales para el alma, son eternas. Y Dios ha venido para sacarnos, arrebatarnos, para usarnos a nosotros, los que necesitamos esforzarnos y no están durmiendo. Para aquellos que están despiertos, Dios los usa para que arrebaten esas almas que se van a aquel tormento. Y muchos no se dan cuenta porque duermen. Y este mal que se lamenta en este lugar, lo lamenta también el apóstol aquí. ¿Por qué? Porque existe este grupo llamado los demás que aún no tiene a Jesucristo en su corazón. Y quizás seas tú uno de ellos, joven, adolescente, adulto, hombre, mujer. Quizás vivas en esa condición de estar durmiendo hoy en día. Quizás estás en un barco que se va a estrellar en una roca. Ese barco del orgullo. Y quizás estás allí desesperado, que recién has podido pensar en esa situación y esa condición que te encuentras hoy. Sabes, si aún estás durmiendo, estás descansando sobre algo frágil. Te digo esto, estás descansando sobre algo frágil. Escucha bien. Si tú estás durmiendo aún sin Cristo hoy y estás aquí, estás en algo frágil. Por más sensato que pueda ser tus pensamientos hasta el entonces, pero te digo, estás sin Cristo, estás en algo frágil, que si eso se desliza, caes al infierno. Si no te despiertas antes, si el poder de Dios no te despierta, y si te despiertas después, ¿qué será de ti? El Señor quiere darte vida eterna, el Señor quiere darte perdón de pecados, el Señor quiere alumbrar tu vida, el Señor quiere dar paz, seguridad, el Señor quiere escribir tu nombre en el libro de la vida, el Señor quiere hacerte parte de su familia, el Señor quiere llamarte hijo e hija. No le detengas más tu vida, no le detengas más pensando en tus razonamientos y diciendo mañana. ¿Sabes? Las escrituras revelan que dicen: y en el Hades alzó su voz y dijo: quiero agua, quiero una gota de agua, quiero agua. Y se le negó. Y las escrituras dicen hoy: el que creyere en el Señor Jesucristo será salvo. Y el que no creyere es condenado. Y este es el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y podrás tener un gozo glorioso, inefable y duradero
perenne. Él te va a ayudar. Te saca del hoyo de la aflicción y te va a conducir por delicados pastos y Él te pastoreará. Cuando tengas momentos de aflicción y de desesperación, porque en la vida del creyente lo hay, en ese momento tendrás la confianza del Todopoderoso que Él te va a dar la salida de esa prueba, de esa aflicción, de esa situación. Por más que el mundo entero se venga en contra de ti, jamás haya podido vencer, porque estuviste con el victorioso, con Jesucristo, con Dios. Y si hoy tuvieras que partir, tu vida está completamente segura y puedes decir confiadamente, pues lo que vivo ahora en estos momentos, pues simplemente lo vivo en la carne, porque ya no vivo para la carne, ya no vivo para el mundo, sino lo vivo para aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí, Jesucristo. Él llevó tus cargas, tus dolores a la cruz del Calvario. Solamente necesitas aceptarlo. Y entonces, para la iglesia del Señor, cada uno de nosotros no durmamos, no seamos indiferentes a las cosas del Señor, sino más bien estemos comprometidos con la obra del Señor. La evangelización es un tema tan importante según este texto. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias por este tiempo de reflexión. Gracias, Señor, porque nos enseñas, nos amonestas, nos exhortas. Nos haces abrir nuestros ojos. Aún, Señor, tenemos debilidades, tenemos flaquezas. Estamos allí tratando, Señor, de esforzarnos. Quizás, Señor, necesitamos realmente de esa confianza. Ayúdanos y danos, Señor, fe. Aumentanos la fe, aumentanos el amor. Aumentanos, Señor, esta decisión para no ser indiferente con las cosas que tú atiendes primero. Porque tu deseo, tu voluntad es que ninguno se pierda. Que los que ya hemos sido amanecidos hacia esa luz que alumbró nuestros corazones, por el Espíritu de ti, Señor, haz que nosotros tengamos ese espíritu de crecer, de desarrollarnos espiritualmente para estar listos y prestos para la obra, para que seamos instrumentos, para que seamos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Y a los que quizás estamos en una condición de durmiendo, Señor, que tu gracia, que tu misericordia nos alcances y nos haga un despertar. En el nombre de Cristo Jesús, amén.